a los ponentes. Juan López, que la gente de aquí de Caravaca lo conoce bien, es técnico de turismo y coordinador del Museo de los Caballos del Vino. Tiene publicaciones sobre el impacto patrimonial de los propios caballos del vino y también sobre musealización en la Universidad de Cartagena y de Alicante. Y también es presidente de la Asociación del Bordado y miembro de la Federación del Bando de los Caballos del Vino. Ana Mendoza, licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y funcionaria del Cuerpo Nacional de Veterinarios desde 2010. Trabajó en control en frontera de alimentos procedentes de terceros países y desde 2016 trabaja en la Dirección General de Alimentación con temas de consumo alimentario y desperdicio alimentario y desde 2020 en promoción de alimentos de España. Mario Pallaruelo, bombero forestal y motoserrista. Trabajado totalmente relacionado con el bosque y con la protección de la naturaleza, colaborador de Navateros de Sobrarbe y participando en actividades difundiendo la historia de las maderadas fluviales. Se dedica pues, a la tradición familiar y a su pueblo. Y por último, Pablo Manzano, investigador en sistemas de pastados, tanto silvestres como pastoriles, con más de 20 años de experiencia en universidades españolas y extranjeras y organizaciones internacionales. Su conocimiento de los sistemas pastoriles abarca la realidad española, pero también la del resto de continentes. Y bueno, la mesa redonda que presentamos aquí va sobre la biodiversidad, que al final es esa variedad biológica que incluye especímenes, ecosistemas y también la diversidad que presenta un lugar y otro, y que al final nos trae a los seres humanos un sinfín de beneficios como para la salud de materias primas, en seguridad alimentaria y en riesgos ante emergencias, pero también las relaciones sociales que se establecen a través de esa biodiversidad y que se viven en la comunidad, ¿no? Todas estas manifestaciones que están aquí presentes, también las que van a estar en la mesa redonda de mañana y en las comunicaciones que se presentarán después, están estrechamente vinculadas a la biodiversidad, al cambio climático, a este patrimonio vivo, que es el patrimonio inmaterial, y que tanto biodiversidad y los conocimientos adquiridos que tiene el patrimonio inmaterial hace que pervivan de una manera y de otra, y que esa relación de generación en generación vaya pasando y que perviva tanto la manifestación como la propia biodiversidad, y vamos a ver cómo se interrelacionan y sin una parte no puede convivir, no pueden mantenerse o puede sobrevivir la otra, ¿no? Entonces, si quieres comenzar, Ana, si quieres comenzar con la dieta mediterránea. Gracias. Hola. Sí. Bueno, pues mi expediente, mi patrimonio cultural y material que vengo a representar es la dieta mediterránea, que no es solamente una dieta como patrón alimentario, sino que es más bien un estilo de vida. De hecho, últimamente casi se habla más del estilo de vida mediterráneo que tan solo la dieta mediterránea, porque incluye los alimentos que consumimos en toda la cuenca del Mediterráneo, pero también nuestra forma de relacionarnos con esos alimentos y con esa comida. Son un conjunto de prácticas, de saberes, de conocimientos y de costumbres, rituales que están relacionados con ese acto de alimentarse, pero también la producción de los alimentos, la conservación de los alimentos, esa transformación, ese cocinado por la ciudadanía, cómo los consumimos, porque es un acto muy social. En la dieta mediterránea una de las características es esa convivencia, esa cordialidad entre todos cuando nos juntamos alrededor de una mesa. En todo lo que es la cuenca mediterránea, porque este es un expediente que es de varios países, es multinacional, compartimos una base de productos agroalimentarios, pero también esa actitud, ¿no?, hacia la comida. Y sí que celebramos todo alrededor de la comida. Realmente no se concibe, ¿no?, una celebración ni en nuestro país ni en el resto de países que forman parte de este patrimonio sin que haya una invitación a comer o que nos juntemos alrededor de una mesa. En la dieta mediterránea, en nuestro caso, como España, la comunidad aportadora representativa que se puso fue Soria, pero bueno, también están otros países, está Chipre, Croacia, Italia, Portugal y Grecia, creo que por ahora, y Marruecos también. Y lo dicho, compartimos esa base de la alimentación basada en muchos productos vegetales,
cereales integrales, aceite de oliva como grasa principal de la dieta, el consumo de carne moderado, sobre todo más bien carnes blancas y carnes rojas más esporádicamente, muchas veces cocinadas, con mucho producto vegetal como guarnición. Ese estilo de vida, esa relación con los demás, esa actividad física, o sea, son formas diferentes de interpretar la dieta, pero que tienen muchas partes en común. ¿Quieres que siga yo? Espera, me voy a poner los 5 minutos que no me quiero pasar. Muy organizado. Bueno, la transhumancia supongo que a mucha gente le sonará porque por este paso de las ovejas por Madrid que se hace cada año, pero viene definida como un tipo de ganadería móvil en la que los rebaños tienen una estación de invierno, unos pastos de invierno y unos pastos de verano y transhuman. Transhumar viene del latín trans, cambiar, y humus, que es la tierra, cambian de tierra cada estación. Y es una práctica que no solo se da en España, de hecho el expediente de la UNESCO implica a varios países mediterráneos y ahora se está viendo de extender a otros países de otros continentes, y se considera una tipología de pastoreo móvil particular, en el sentido de que no es nomadismo, que puede ser unas estrategias un poco más oportunistas, sino que bueno, normalmente hay también unas infraestructuras, ¿no? Hay una granja, hay una casa, hay un chozo de verano, hay una casa de invierno, y los pastores oscilan entre esos dos sitios. Esta práctica llama mucho la atención, que es muy antigua. Están apareciendo evidencias de que bueno, ya en el Neolítico Medio hay evidencias fuertes, genéticas y arqueológicas, de que se practicaba, y que se practicaba tal y como la conocemos ahora, pero se supone que se ha practicado desde el principio de la domesticación del ganado, ¿no? Y eso, la lógica que tiene es que realmente los animales de esta forma van siguiendo una eterna primavera, digamos que hacen como hacen los jubilados del norte de Europa, ¿no? Se vienen aquí en invierno a disfrutar del sol, pues los animales transhumantes hacen exactamente lo mismo, siguiendo esa ola verde de productividad de la hierba, de manera que optimizan la producción. Pero lo más notable de la transhumancia es que en realidad imita muy bien lo que hacen los herbívoros silvestres. Yo tengo el privilegio de haber vivido 10 años en África, en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Entonces, bueno, he visto esta migración de los ñus que salen en los documentales de la 2, que nos dejan absolutamente dormidos a la hora de la siesta. Pues eso lo he visto en directo y es realmente una cosa muy equiparable a lo que hace la transhumancia. Es seguir esa hierba según va madurando, según tiene semillas maduras en sí, o sea, es consumida en un momento óptimo también para maximizar los procesos de dispersión de las plantas, que si no, no tienen otra forma de moverse, también de responder al cambio climático. Por eso también cuando hablamos de transhumancia valoramos particularmente la transhumancia a pie. La transhumancia en camión pues tiene un valor de sostenibilidad y un valor de optimización de uso de pastos, pero desde luego la genuina y la real es la transhumancia a pie, que además es la que lleva aparejado un conocimiento inmaterial muy rico que se ha transmitido, bueno, pues desde hace muchísimas generaciones, ¿no? Porque si estamos hablando de una práctica que tiene 10.000 años desde que empieza en los montes sagros de Irán, y que realmente recoge muchísimos aspectos de la vida. A mí además me gusta hablar de la transhumancia y del pastoreo móvil, no como un sistema productivo, sino como un medio de vida, ¿no? El livelihood del que hablan en inglés, porque realmente uno es transhumante las 24 horas del día, lo es hasta que está durmiendo. Es una filosofía de vida y es una cuestión que se aprende desde muy pequeño, aunque luego también hay muchos urbanitas, entre los que me cuento, que están también muy fascinados y que podemos llegar a aprender, ¿no? También observamos cómo hay barreras que están apareciendo, probablemente por no considerarlo como un medio de vida y como un patrimonio cultural inmenso e inmaterial, sino más bien como un sistema productivo más. Barreras del tipo físico, de no cuidar las cañadas y las vías pecuarias, de tipo administrativo. Los transhumantes se quejan mucho de las trabas administrativas, especialmente por los servicios veterinarios. Pero bueno, eso es una discusión que a lo mejor podemos tener ahora de dónde está el balance, ¿no? De pasarse de un lado o de otro.
Pero creo que la sociedad, sobre todo en un escenario, bueno, yo trabajo en un centro de investigación sobre cambio climático, en el Centro Vasco sobre Cambio Climático, y en una sociedad que tiene necesidad de abandonar los combustibles fósiles porque estamos provocando un cambio climático insostenible, es donde cobra muchísima importancia un tipo de producción así, que es un tipo básicamente limpio, aunque luego hay discusiones sobre qué métricas se usan, pero si se hace con un poco de cabeza se ve que es un sistema absolutamente limpio, que necesita de muy poco combustible fósil y que produce además mucho, porque precisamente este tema de seguir la hierba verde allá donde se produce, pues garantiza unas producciones muy elevadas, ¿no? Entonces, para mí lo tengo claro que está en horas muy bajas, pero que es el futuro. Bueno, yo vengo a hablar de las navatas y de los navateros, en concreto de la zona del Pirineo. Para que os hagáis una idea, navata, navatero es en castellano almadía o almadiero, y era el método tradicional de transportar la madera desde los bosques hasta los puntos de venta utilizando los ríos, porque antes no había carreteras, no había ferrocarriles. Entonces, pues eso, simplemente era eso. Una vez el árbol estaba cortado y estaba derramado, se llevaba hasta un barranco, hasta un curso fluvial con poco caudal, y el madero suelto se echaba al río, al barranco, y se iba transportando río abajo hasta que el río tenía un caudal tan grande donde se construía una embarcación. Esa embarcación iba a ser la navata o almadía. ¿Cómo se construía una navata o una almadía? Muy sencillo. Los troncos que habían sido arrastrados sueltos por el río se juntaban y se entrelazaban utilizando lo que el medio nos daba y nos da, arbustos, ramas de arbustos que trabajábamos y entrelazábamos muy similar al mimbre, y de esa forma conseguíamos tener una plataforma de troncos unidos que utilizaríamos para navegar. Cada navata, cada almadía, estaba constituida de mínimo 2 tramos. 2 tramos, me refiero a 2 plataformas de troncos unidos. Y llevaban unos remos que realmente no eran remos, porque no impulsaban la embarcación, sino lo único que hacían era dirigirla, tenían función de timón. Entonces ya sabemos lo que es una navata, una almadía. Ahora lo que tenemos que hacer es navegar río abajo. Aprovechamos la fuerza del agua para llevar la madera que hemos sacado en los bosques hasta los puntos de venta. Y dependiendo del encargo que tuviéramos, eso podía ser a pocos kilómetros de nuestras casas o podía ser cientos de kilómetros. En mi caso, que vengo del Pirineo, llegaban a bajar hasta Tortosa, hasta el mar. 7 días como poco, bajando río abajo para vender toda esa madera, y luego tenían que subir. Este sistema, que espero que hayáis entendido más o menos, es más difícil de explicar que luego de ver, en verdad es tremendamente sencillo, tan sencillo que ya se utilizaba antes de los romanos y que prácticamente fue el mismo sistema hasta que mis abuelos dejaron de utilizarlo a mitad del siglo XX. Entonces eso le da un carácter, un toque mágico a toda esta historia. ¿Qué pasó a mitad del siglo XX? La llegada de las infraestructuras, carreteras, con los camiones, los trenes, y otro elemento que también condicionó, aunque no iba a derivar en la extinción, los pantanos hicieron que este oficio desapareciera por completo, no solo en España, sino ya en toda Europa más o menos. Era mucho más barato cargar los troncos en un camión y bajarlos por la carretera. Entonces, el problema fue que encima esto desapareció en el momento más crudo de la despoblación en el medio rural, en mi caso aragonés. Todo se perdía. Pero en los años 80, una serie de personas entusiastas decidieron hacer un estudio en el cual recopilar todo esto que se hizo, toda esta profesión perdida, y para terminar el trabajo se les ocurrió la locura de decirle a las personas viejas que habían trabajado de esto: oye, ¿y si hacemos una navata, una almadía, pues para ver cómo era y para terminar el trabajo? Y
creían que les iban a mandar a tomar aire, pero no habían acabado de decirlo y ya estaban organizándose, pues se acordaban de lo que habían hecho siendo jóvenes. Montaron una almadía, una navata, se tiraron en el río abajo y mientras bajaban, estamos hablando de los años 80, no había móviles, toda la gente del entorno se fue enterando. Ellos iban navegando, iban disfrutando y de repente, llegando al pueblo de Ainsa, que es la cabecera de la comarca, dijeron, pero ¿qué hay ahí encima de ese puente? ¿Pero qué pasa ahí? El puente estaba lleno de gente. O sea, la gente había transmitido mediante llamada telefónica, yendo a recoger a un amigo, habían dicho, oye, que hay una navata en el río, hay una almadía en el río. Era algo que siempre habían oído, que muchos ya no habían visto y que de repente estaba otra vez allí. Eso nos ha costado mucho ser conscientes de que fue la imagen del fin de la crisis de la despoblación en mi zona, porque a partir de ahí la despoblación se detuvo y últimamente estamos subiendo, así que estamos contentos, pero fue una imagen que ha costado mucho ser conscientes de lo que significó aquel descenso, que ha desembocado en que hoy en día, desde el 83, sigamos haciendo cada año unos descensos, nos hayamos unido a otros ríos, a otros países y estemos ahora mismo navegando por 40 ríos en todo el mundo, sobre todo en Europa, y pues eso, dando voz y habiendo rescatado un oficio que iba a desaparecer totalmente. Muy buenas. Bueno, lo primero es felicitar al Ministerio por llevar este debate, hacer esta mesa, porque creo que los cambios climáticos y las circunstancias desagradables se están sufriendo y parece que todo el mundo sabe un poco del temario, sabe que tenemos que hacer reciclaje, pero no son conscientes. Todavía hay mucho que depurar en este aspecto, porque aparte, en las circunstancias de la vida ha ido históricamente sucediendo y adaptándose a los cambios. De hecho, los caballos del vino vienen debido a ese proceso. Los caballos, y como decía nuestro alcalde o presidente de los caballos del vino, el festejo viene con los rituales de la bendición del vino. Bendición del vino donde se daban de ver a los enfermos de la población. La importancia que tenía era como una medicina de fe. Se desconocía mucho de la sanidad. Obviamente encontrar un médico era como encontrar una aspirina, o sea, inexistente, porque los documentos que fechan de esta tradición eran en 1722. Entonces lo importante y lo relevante era el vino que tenía. Caravaca, pues como otras localidades, sufrió la finosera, que fue lo que dañó los campos de cultivo de esta zona, que fue injertada con la cepa americana y demás, y bueno, se recuperaron bastante, no como antaño, y se dio una gran diversidad en distintos productos actualmente, donde está el almendro, el olivo, el albaricoquero y otros productos típicos. La fiesta tuvo que adaptarse a ese cambio que sufrió, finalmente, donde los caballos portaban vino y era algo exigente. De hecho, mi abuela en su casa siempre tenía vino de la Cruz bendecido, pues cuando estábamos un poco mal o tal, siempre nos daba una cucharada en sus creencias, ¿no?, para intentar sanarnos, o que por lo menos el follón nos dábamos menos con un platito de vino. Bueno, ajerenamente eso sí es verdad que la importancia y la relevancia de que se diera ese hecho es porque la sociedad sufrió algún mal, o sea, sufriría alguna epidemia o pandemia, que en aquellas épocas se hablaba más bien de un castigo divino. Obviamente, los estudios además se han ido poniendo en situaciones distintas. La finosena aparece, otro cambio que sufre la sociedad. Y la fiesta se tiene que ir adaptando a esos cambios. Finalmente, donde los caballos eran un vehículo, se convierten en los reyes protagonistas, donde se fomenta que todo aquel que subiera al castillo iba a ser recompensado con arrobas de vino bendecidos por la cruz. Ya no tenían que subir con carga de vino, si ya se le iba a ofertar o se le iba a regalar, en este caso, o donar este vino tan querido por los caravaqueños. Esta fiesta se va adaptando a las exigencias de los tiempos y donde ha incluido ya distintas razas de caballos, donde ya no solamente era el caballo de granja autóctono casi de la zona que podían entrar por aquí, sino traen caballos de distintas índoles y demás, y donde la raza ha ido depurándose, donde hay un estudio veterinario, se ha ido perfeccionando en esa parte, ¿no? Que decimos que actualmente tenemos ese cuidado y la diversidad que se tiene en distintas razas de caballos que participan. Me gustaría hablar más de los caballos, pero como sé que tengo una actividad que es las mañanas de los caballos, bueno, mañana intentaré hablar un poquito más de este tema. Y luego el presente, ¿no? En Berga, cuando estuvimos en el congreso del año pasado, se habló del turismo.
el turismo genera ese residuo también, ese residuo masificado, ese plástico, esa cantidad de basura que genera celebraciones. De hecho, desde Caravaca, en distintos años se ha hecho campañas de conciencia, de vasos reutilizables y cosas así para evitar ese impacto medioambiental o ese impacto de suciedad y esa cantidad de suciedad más reciclada que poco a poco vamos consumiendo. O sea que finalmente no somos conscientes de que no pasa nada por un papel, no pasa nada por esto, pero sí pasa. Finalmente nuestras manifestaciones y celebraciones que atraen a tanto público también genera ese exceso de suciedad o de residuos donde no algunas veces sí, casi seguro, no se recicla correctamente. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer desde las administraciones, desde los gobiernos y demás para depurar esas manifestaciones que tengan ese cuidado y ese respeto con el espacio donde se celebra cualquier tipo de manifestación. Vale, pues comenzamos. Empezamos con el bloque de biodiversidad, ¿no? Que es el principal. ¿En qué medida afecta la realización de cualquiera de estas manifestaciones, de cada una de estas manifestaciones, en la preservación directa de la biodiversidad en la que se inscriben? ¿Y puede salvaguardarse la manifestación sin contar con la preservación y conservación de la biodiversidad o la manifestación desaparecería? Bueno, antes de nada, también agradecer al Ministerio, que no lo he dicho antes. No, hombre, la verdad es que estos encuentros son muy interesantes porque nos permiten conocer otros patrimonios y compartir experiencias y buenas prácticas. Así que gracias de nuevo. Bueno, pues en cuanto a la biodiversidad y la manifestación de la dieta mediterránea, es que están totalmente ligados. Todos sabemos que España es un paisaje muy rico en paisajes. O sea, nuestro territorio tiene una de las mayores biodiversidades de nuestro entorno y esta biodiversidad está muy ligada a la actividad humana, porque la mayoría de los paisajes que tenemos son antropogénicos. La dehesa, los campos de olivos, los campos de cereales, toda esta biodiversidad que genera esta actividad humana en el territorio está muy, muy, muy relacionada con la dieta mediterránea, porque al final son los productos agroalimentarios que producimos aquí son la base de nuestra dieta. Entonces, los garantes de esta biodiversidad son nuestros ganaderos y agricultores. Son la base de la dieta mediterránea. Sin sus productos no podríamos disfrutar de esta variedad y calidad de alimentos en los que España somos potencia agroalimentaria, porque es así, somos uno de los países productores y exportadores de alimentos más importantes de nuestro entorno. Y sin esta actividad agraria no tendríamos estos paisajes. En el momento en el que se va abandonando la actividad agraria o ganadera, el paisaje se deteriora, se van perdiendo producciones, se pueden perder variedades vegetales, se pueden perder razas. Entonces sí que es fundamental el mantener esa actividad primaria, esa producción primaria, para garantizar esta biodiversidad en cuanto a las producciones agrícolas y ganaderas. ¿Se podría mantener la dieta mediterránea sin esta biodiversidad? Pues posiblemente no como la conocemos. Así como ha dicho mi compañero, que las prácticas se van adaptando a los tiempos, la dieta mediterránea también se ha ido adaptando. O sea, sí que es verdad que el expediente se aprobó en 2010 y luego se amplió a 2013, pero la dieta mediterránea se podría considerar que viene pues desde los romanos, fenicios, etcétera, pero no como ahora. Obviamente no eran los mismos productos los que se producían entonces, aunque sí que son la base, pues, cereales, olivo, vid, son productos que siguen produciéndose ahora, pero en la dieta mediterránea hemos incorporado productos como el tomate, por ejemplo, o las alubias o los pimientos, que ahora forman parte intrínseca de nuestra dieta y nadie nos puede decir que un gazpacho, por ejemplo, no es dieta mediterránea, o un salmorejo. Entonces, sí, quizás si alguna de nuestras producciones desapareciese y la biodiversidad que tenemos ahora desapareciese, nuestra dieta se acabaría modificando, pero quizás no lo podríamos llamar dieta mediterránea. O sea, seguiríamos teniendo ese componente de consumo en comunidad, de juntarnos alrededor de la comida, lo que son las costumbres, las artesanías alrededor, posiblemente, pero lo que es la dieta en sí habría variado mucho. Entonces sí, yo creo que es fundamental conservar la biodiversidad, en nuestro caso sobre todo agrícola y ganadera, para garantizar esa producción de alimentos, para poder mantener nuestra dieta y para garantizar que los alimentos son
asequibles también a la población, que están disponibles, porque la dieta mediterránea está muy basada en productos frescos y de temporada y locales y de la zona. Entonces, el traerlos de fuera no sería lo mismo. A mí me gusta mucho que hayas introducido los paisajes, bueno, los paisajes culturales. A mí me gusta llamar los paisajes culturales, tipo la dehesa, pero no solo. Porque precisamente en el caso de la transhumancia, bueno, la ganadería extensiva y cuyo mayor exponente es la transhumancia depende de esa biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, si hay una sequía, pues los animales van a tener que pastar sobre matorrales, por ejemplo, que es una fuente de forraje natural en caso de sequía. Pero además es que esa misma práctica contribuye al mantenimiento de esos paisajes. Y esos paisajes los llamamos seminaturales. Los ecólogos, yo soy en origen ecólogo, ¿no? Biólogo especializado en ecología. Los llamamos seminaturales. ¿Qué es un paisaje seminatural? ¿Uno que es medio real, medio mentira? No. Es un paisaje natural que está mantenido por actividades antrópicas. Y en el caso de la transhumancia es algo muy, muy llamativo, porque, bueno, aunque la audiencia no lo crea, hace 40.000 años había elefantes por aquí. Si vais al Museo Geominero de Madrid, el que está en Ríos Rosas, pues ahí encontraréis unos cuantos cráneos de elefantes de colmillos rectos, que eran muy abundantes en la península y en general en Europa. Y estos elefantes mantenían unos paisajes abiertos, tipo dehesa, que si vamos ahora a zonas donde hay elefantes, pues en la India o en África, veremos unos paisajes impresionantemente parecidos con las dehesas. Entonces, ahora como no hay esos animales, como tampoco hay uros, como tampoco hay caballos salvajes, pues necesitamos del ganado y de las actividades humanas para mantenerlos. Lo irónico es que todas esas plantas, todos esos animales, esos insectos, anfibios, aves que viven en esos paisajes han estado viviendo ahí durante muchos millones de años. Y si se cierran y si se hacen esos bosques que nos meten un poco en la cabeza en la literatura infantil, yo tengo 2 niños pequeños y bueno, estoy harto de verlo, pues nos cuesta creerlo, pero en la mayor parte de los casos son mentira. O sea, eso no son paisajes naturales, son paisajes que son muy proclives a los incendios porque hay demasiada biomasa leñosa y necesitamos de la acción de esos herbívoros para mantenerlos en su estado natural. Entonces, cuando perdemos esos herbívoros, se pierde esa biodiversidad y de hecho tenemos una crisis bastante grande en España, que es el país más biodiverso de la Unión Europea y el segundo más biodiverso de Europa después de Turquía. Tenemos una gran crisis de pérdida de especies precisamente por la pérdida de actividades tradicionales. En el caso de la transhumancia, como decía, imita a la perfección lo que harían herbívoros silvestres, y en especial herbívoros silvestres de tipo pastador, que en los herbívoros podemos distinguir los que son ramoneadores, que es como si llevaran una pinza en la boca, que podría ser pues como un corzo o como incluso una cabra, ¿no? Que tiene un carácter más ramoneador, y luego los pastadores, que son una especie de aspirador, ¿no? Y aspiran toda la hierba que hay porque son generalistas. Y son precisamente estos pastadores los que tienen más biomasa en los ecosistemas, los que tienen una proporción mayor, y también los que migran más, precisamente porque no pueden ramonear, no pueden dedicarse tanto a comer esos arbustos y entonces necesitan seguir la hierba verde allá donde sucede, ¿no? Y precisamente por eso los humanos hemos sobre todo domesticado pastadores como la vaca o la oveja, porque son los que ocupan más biomasa en el ecosistema. Y obviamente con el trabajo que es domesticar un animal, que aproximadamente se tarda unos 1000 y pico años, pues no nos vamos a dedicar a los que producen poco, nos dedicamos a los que producen mucho. Entonces, lo que ha pasado en Europa en general y en España en particular es que ha habido una sustitución de esos herbívoros silvestres por herbívoros domésticos. Y si perdemos esos herbívoros domésticos o si perdemos las prácticas tradicionales con las que se gestionaban esos herbívoros domésticos, es decir, incluso si pasamos de una ganadería trashumante a una ganadería estante, pues estamos teniendo graves efectos ambientales, ¿no? Luego además está todo ese elemento de uso de vías pecuarias, o sea, por ejemplo, si vamos por La Mancha, que es una zona donde todavía tiene transhumancia activa y una vía pecuaria activa, vemos que esa vía pecuaria, que es la Cañada Real Conquense, es una isla de biodiversidad tremenda que incluso mantiene polinizadores que ayudan a la polinización de los campos de girasol ultraintensivos que están a ambos lados de la cañada, promoviendo la productividad agraria. Que se perdería si se pierde esa actividad, ¿no? Y además no es solo la existencia de la cañada en sí, sino que además el paso de los rebaños en el momento preciso
no demasiado pronto, porque si pasaran demasiado pronto se comerían las flores, que es un poco lo que pasa con los rebaños estantes, y entonces no hay tantos polinizadores. Y no demasiado tarde, porque entonces, bueno, aparte de los problemas que tendrían con el agua, no dispersarían semillas, sino en ese momento óptimo pues están haciendo una cosa maravillosa, ¿no? Están realmente reproduciendo todos esos procesos ecológicos. Cosa que, por ejemplo, no pasa antes hablábamos en el café de la ganadería, de la transhumancia de la segureña. Por desgracia, en la Loma de Úbeda, que es de donde es mi padre es de Úbeda, allí los transhumantes pasan por campos de olivo cultivados. Y bueno, pues a lo mejor eso es una cosa que se debería plantear, ¿no? Recuperar esas vías pecuarias en su estado natural, precisamente para recuperar todos esos servicios ecológicos. Pero bueno, en resumen, que esa relación entre biodiversidad y transhumancia es precisamente la esencia y lo que yo creo que es el futuro, ¿no? Lo que deberíamos, esa alianza que deberíamos hacer entre ese elemento cultural y ese elemento ambiental tan poderoso. Bueno, yo creo que en mi sector quizás no esté tan activo el tema de la relación entre la biodiversidad, o sea, entre la pérdida de la biodiversidad y la actividad, como en la dieta mediterránea, donde podemos ver un efecto muy visual, muy potente, o de la transhumancia, porque al final la actividad que nosotros hacemos es una actividad puntual de una vez al año, recreando un oficio que ya no existe. Pero sí que es verdad que nuestra actividad está totalmente relacionada con el entorno que nos rodea. O sea, nuestra actividad depende de la madera del bosque, depende de un arbusto que crece en la ribera del río, depende del agua y del caudal que lleva el río. Entonces, una pérdida en la biodiversidad, como puede ser un incendio forestal, como puede ser unas plagas, estos dos conceptos cada vez están más presentes por las condiciones ambientales que están viniendo, pueden hacer que nos quedemos sin madera para poder bajar. Por eso digo que no tiene una importancia tan activa como en vuestro caso, porque en lo vuestro es el día a día, por así decirlo. En nuestro caso es algo representativo de un día. Pero también está ahí la pérdida de una especie que solo está en el cauce de un río, con la cual unimos los troncos, supondría que tendríamos que dejar de hacer esa actividad. O la pérdida del caudal del agua, dependemos de la nieve nosotros totalmente, y ya sabemos lo que está pasando con la nieve, que está desapareciendo. Puede hacer que tengamos que dejar algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo para que no se pierda. Entonces sí que hay una relación muy importante, sí que depende cómo evolucione la biodiversidad de nuestra zona, puede hacer que dejemos de hacer nuestra actividad y sería una gran pérdida. Bueno, en cuestión de nuestra celebración, pues una de las circunstancias que más me hacen llegar muchas veces compañeros y amigos que tienen caballos es el alimento. El mismo alimento, en la escasez de lluvia, en la escasez de cosechar ese producto que necesitan nuestros animales para sobrevivir, lo hace prácticamente de un lujo. El coste que conlleva ya tener el avenate típico que le gusta mucho usar por esta zona, pues hace que no sea el deseado y los costes sean bastante altos. Y se suplente con alimentos de, finalmente, piensos compuestos, mezclados y demás, que obviamente pues puede hacer que el caballo, la digestión sean peores y sean más pesadas. Alguno aquí de una veterinaria que me puede aconsejar mejor este aspecto, pero obviamente lo que nos refleja siempre los estudios que hemos hecho sobre los caballos del vino es esa escasez que tristemente se está notando. La falta de lluvia, la falta de tal, está provocando que los alimentos que son tan necesarios para nuestros animales sean cada vez más escasos. Y esto es un problema que la diversidad en este aspecto no llegamos a cuidar muy bien, sobre todo en lo que es el sembrar y demás, porque claro, hay despoblación, hay de circunstancias distintas, y entonces todo esto está generando unos costes más elevados y donde obviamente las circunstancias son más precarias en este aspecto. No obstante, como digo, pues se intenta obviamente sembrar, gracias a la fiesta se tiene ese sembrado y demás, pero no tanto como tiene que estar deseado, porque muchas veces los costes, como decía, suelen ser muy elevados, y al ser muy elevados, pues esto genera que también obviamente unas personas, que aunque sea amante del caballo, no quiera tener un animal donde los costes pueden ser mucho más elevados, y entonces esto hace que
se pueda perder ese aspecto, ese pequeño peligro que puede tener ese aspecto. Vale. Todas las manifestaciones, tanto las presentes aquí como las que vendrán mañana, forman parte de la participación colectiva. Al final es la clave para que se mantengan. Hay muy pocas manifestaciones que solo es de un individuo. Para poder llevar a cabo la práctica que estamos viendo, ¿cómo se interrelaciona la comunidad, la participación colectiva entre la salvaguarda de la manifestación y la propia preservación de la biodiversidad en cada uno de los casos? Si quieres comenzar tú, Pablo. Bueno, pues se estructura porque todas estas prácticas sostenibles son, o sea, todas estas prácticas sostenibles se hacen a través de un conocimiento tradicional que está en esa comunidad y que además hay una gran transmisión familiar y una gran transmisión de imitación, ¿no? De hecho, en los estudios que hemos estado haciendo con transhumancia hay un caso curioso de la Cañada Real conquense, donde hay un colectivo, son 4 o 5 ganaderos o 4 o 5 familias que han recuperado la transhumancia después de aproximadamente unos 40 años sin hacerla, o sea, la han recuperado de sus abuelos. Y la han recuperado, bueno, porque la subida de los piensos y al final, por desgracia, es una cuestión meramente económica, porque hasta ahora la transhumancia no está reconocida más que como producción ganadera, como lo mismo que podría ser una granja industrial de 10.000 cerdos. Entonces, bueno, por la subida de los piensos, en la sequía que hubo en Ucrania en 2008, empezaron a hacer transhumancia a pie porque vieron que les salía a cuenta, ¿no? Sobre todo cuando lo hacían con la familia y tal, que no tenían que pagar mano de obra. Lo que pasa es que se basaban en lo que les contaban sus abuelos, y sus abuelos les decían pues que salían el 1 de junio, me parece que era. Y claro, el clima ha cambiado y ahora hace más calor. Y entonces tienen muchísimos problemas a la hora de salir porque salen siempre el 1 de junio y ya no hay agua en la cañada, ya no hay agua en los abrevaderos. Es verdad que la cañada no está bien mantenida, no hay suficientes abrevaderos, pero tienen este tipo de problemas que no tienen otros transhumantes de la misma Cañada Real conquense o que no tienen otras transhumancias como la de la Montaña de León o la Segureña. Entonces, esto subraya la importancia de ese conocimiento y de que tiene que ser una cosa mantenida y hablada, y además yo diría incluso que tienen que ser comunidades con una masa crítica suficiente como que para que, bueno, pues alguien les diga, es que eso que hacéis no tiene ningún sentido porque ya no estamos en esas, eso lo haría tu abuelo porque en aquella época llovía hasta más tarde o hacía fresco hasta más tarde, pero ahora es que aprieta el calor antes, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el día, yo espero que nunca lo haya, pero el día del último transhumante en España será demasiado tarde, porque se necesita una comunidad y se necesita mantener eso, ¿no? Además pasa otra cosa curiosa, que estoy hablando, 2 de las transhumancias de las que estoy hablando son la de la oveja segureña, que va desde Santiago de la Espada hasta la zona de Sierra Morena, pero es que la conquense, que va desde los Montes Universales, también hace la invernada en Sierra Morena, en la zona de la Carolina. Entonces yo creo que eso no es casualidad. Es verdad que la segureña tiene más gente, ¿no? Ha tenido más, digamos, una comunidad más amplia, no se ha dejado de hacer a pie, pero la conquense probablemente no se hubiera recuperado la gente que la está haciendo ahora y no tendrá futuro si no fuera porque coinciden en invierno con esos otros transhumantes. Entonces ese sentimiento de comunidad es fundamental. Bueno, la comunidad en este caso, en esta celebración, pues es muy amplia, ¿eh? Aquí participa muchísima gente. Yo creo que no hay nadie de Caravaca que no esté integrada dentro de la comunidad de la festividad de los caballos del vino. Porque hablamos de la comunidad de las bordadoras, de los cuidadores, veterinarios, además. Hay un contexto donde obviamente todo tiene su trabajo, su punto y finalmente es la finalización de la celebración como tal. La participación del pueblo es tan amplia como quiera decir, porque implica muchísimas personas de distintas edades donde se participan directamente en la conservación. Finalmente, inconscientemente hacen que se conserve. Cuando más implicación, mayor conservación y obviamente mejor el cuidado. Obviamente también es verdad que el trabajo que se realiza artesanal y demás, pues
ha hecho que este oficio no se pierda, la artesanía tampoco se pierda en los cambios que se pueden sufrir y demás, las tecnologías, pues hace que lo artesano se pueda quedar detrás. Actualmente aquí se recompensa muy bien el trabajo de las bordadoras o de los bordadores que hacen actualmente estos trabajos, y no se pierde esa celebración. De hecho, a un niño de Caravaca le preguntas por una bordadora y es como si fuera a ver Cristiano Ronaldo, la ve, oh, mira que, y le tiene ese respeto. Finalmente, tenemos que conseguir que esa comunidad vean a las personas más longevas y le vean tal, y que se sientan partícipes de esa implicación, se sientan orgullosos y se impliquen en ella. Es la única manera que podemos conseguir que las manifestaciones no se pierdan y se desvirtúen de lo que son sus orígenes. Los centros educativos y demás hacen que este colectivo y la comunidad sea más amplia. Realmente en este aspecto Caravaca tiene su salvaguarda bastante bien, porque es una aplicación donde, como decía, veterinarios, bordadoras, cuidadores de caballos, las peñas que hacen que la celebración sea como la conocemos. Bueno, pues esa implicación del pueblo y de la comunidad es importantísima para que no sufra ningún cambio, ni se despueble, ni deje de existir las bordadoras tan necesarias como hoy, que obviamente la tecnología nos está invadiendo prácticamente todos los espacios, y aquí por lo menos se frena totalmente, donde se recompensa esa artesanía y ese conocimiento ancestral que se tiene de Caravaca. Os voy a poner un poco en contexto de la comunidad de la que yo vengo, porque es una comunidad extremadamente pequeña. Para que os hagáis una idea, mi ayuntamiento está compuesto por 11 aldeas y en total somos 200 habitantes. ¿Vale? El pueblo de al lado, el ayuntamiento de al lado, es un pueblo y 2 aldeas, 200 habitantes también. En una comunidad tan pequeña, cualquier cosa que pasa repercute a todos. Desde un conflicto entre 2 personas con las que no nos llevamos, nos afecta a todos. De esa misma manera, el hecho de haber recuperado esta actividad tradicional también afectó a todos, porque, como os he dicho, fue la imagen que dijo: hasta aquí ha llegado la despoblación, esto ya no se va a perder, hay esperanza en seguir adelante. Y eso se impregnó absolutamente en todo el mundo. Pero es que además fue una imagen, fue algo que hizo que la gente que solo veía que todo se perdía tuviera algo en lo que creer, tuviera una identidad como sociedad, que veía que se estaba desmembrando, que se iba toda hacia las ciudades. Entonces, esa es la importancia que tiene a nivel comunidad nuestra actividad en nuestra zona. Pero va más allá, porque a raíz de que nosotros retomamos esta actividad, más o menos en la misma época, en un contexto similar, en Cataluña también lo hicieron, e incluso en Italia. Pero no sé cómo, en los 80 se pusieron en contacto los 3, se juntaron y se dieron cuenta de una cosa, de que estaban haciendo lo mismo, que pese a hablar distintos idiomas y tener algunas diferencias culturales, estaban haciendo más o menos lo mismo, y fueron estirando un poco esta telaraña hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es una organización internacional con muchos países, con 1000 idiomas, 1000 creencias, pero donde todo es un poco lo mismo. Y esto lo cuento porque volvemos al tema de cómo afecta a la comunidad. Una actividad muy pequeña que estaba perdida, que ha salido de un pueblo de 20 habitantes en una casa donde el hijo le dice al padre: tengo que hacer un estudio de esto que se ha perdido, ¿no? Entonces, todas estas actividades que hablamos a veces tienen mucha más repercusión de la que podemos creer a nivel de comunidad, y dan esperanza, dan ilusión, unen a gente que de normal nunca estarían unidas por algo, pues eso, por la ilusión. Bueno, pues en el caso de la dieta mediterránea tenemos la suerte de que los portadores al final somos un poco todos. O sea, sí que es verdad que los principales portadores serían los agricultores y ganaderos por el trabajo que hacen de producir los alimentos que son la base de nuestra dieta, pero como la dieta mediterránea también tiene la parte de socialización, de preparar esos alimentos, de cocinarlos y consumirlos, al final es toda la sociedad la que está implicada en este patrimonio. Y yo diría que no está amenazada porque la dieta mediterránea está considerada como una de las más saludables del mundo.
está también considerada como una de las más sostenibles. Entonces hay multitud de estudios y multitud de instituciones educativas, de investigación, que hacen más análisis, más estudios sobre la importancia de esta dieta para la salud, la repercusión que puede tener para el medio ambiente y demás. Entonces, la comunidad relacionada con lo que sería la salvaguardia de este patrimonio es muy amplia. No es solamente los portadores como tales, sino también la academia y las instituciones. Sí que es verdad que, bueno, pues, en cuanto a lo que serían los agricultores y ganaderos, hay un riesgo, ¿no?, de despoblamiento y de pérdida de estas actividades, pero también hay actividades que están surgiendo, no nuevas, porque ya llevan su tiempo, pero que cada vez tienen más desarrollo, como puede ser la agricultura o la producción ecológica. Y este tipo de producciones, que también están muy basadas, como la dieta mediterránea, en los productos locales, en los productos de temporada, en la optimización de la producción sin utilizar pesticidas de síntesis y con la fertilización justa y natural, pues claro, esto mantiene muchísimo también la biodiversidad. Se puede establecer que sea más o menos sostenible, bueno, yo creo que sí, pero sobre todo en cuanto a biodiversidad, eso sí que está comprobadísimo, que la producción ecológica sí que mantiene más las poblaciones de polinizadores y la microbiota del suelo, etcétera. Y luego, pues también dentro de lo que es la dieta mediterránea, entre las costumbres que se transmiten entre generaciones, pues sería la educación culinaria. Esto sí que se vive mucho en la familia y se transmite. Se está también contemplando en lo que es la Estrategia Nacional de Alimentación, que se publicó hace unos días. Y bueno, está considerado que uno de los retos para esta alimentación saludable es conseguir esta difusión y formación y conocimiento de la dieta mediterránea como dieta saludable y sostenible, y que sea más seguida por la población, porque hay gente que la estamos abandonando. Eso sí. En el caso de tanto de los navateros como de los caballos del vino, el asociacionismo está muy presente en la base, ¿no? Pero si quizás la creación de asociaciones o de las comunidades patrimoniales, como en otras manifestaciones, como puede ser los campaneros y otras muchas, también sería una solución para el mantenimiento de la transhumancia o de algunos productores en el caso de la dieta, o no sería la línea a seguir en estas manifestaciones. El caso de la transhumancia es un poco especial, yo creo, en este sentido. A mí me parece que en general sí. Ahora, en el caso de la transhumancia es un poco especial porque hay que tener en cuenta que las presiones durante todo el siglo XX han sido hacia la industrialización de la producción agropecuaria. Entonces, la gente que ha quedado haciendo transhumancia son los últimos de Filipinas, y es triste. A mí es triste decirlo, ¿no? Tienen mi admiración y yo los quiero muchísimo, como podréis imaginar, pero por desgracia es la realidad, que es la gente que ha quedado más al margen la que ha mantenido esas prácticas. Y ahora mismo aún sigue siendo, sin ser una práctica innovadora, porque no está suficientemente reconocida por la sociedad. Por ejemplo, en términos de producción sostenible, vemos en el campo de la ganadería vemos la producción regenerativa, de la que se habla ahora mucho, y ahí es donde se está metiendo la gente realmente innovadora, algunos urbanitas que quieren cambiar el mundo a través de la producción local, pero la transhumancia no está en eso, tampoco se comercializa aparte, que yo creo que es donde podría surgir el germen del asociacionismo. De hecho, la defensa de la transhumancia no ha partido de los transhumantes, la defensa de la transhumancia ha partido de asociaciones ambientales, con especial mención a Jesús Garzón, que bueno, es de la escuela de Félix Rodríguez de la Fuente. Él empezó a subirse a árboles para coger huevos de águila imperial, para medirlos y tal, y luego tuvo la visión de que había que rescatar la transhumancia por ese papel tan determinante que tienen los ecosistemas ibéricos. Pero los que somos apasionados de la transhumancia nos hemos acercado desde un punto de vista ambiental. Yo creo que en el caso concreto de la transhumancia, por eso que digo, los caminos son otros, es más de consumo, de que, por ejemplo, ahora el cordero transhumante se vende fatal porque sabe demasiado. Es como si... Yo creo que es un poco como si a alguien que está acostumbrado a comer jamón del malo
Les das un ibérico de bellota y dices, esto está malo, esto no sabe a jamón. Pues es que tienen razón, eso no es cordero, es otra cosa, ¿no? Y entonces se está mal vendiendo. No hay una comercialización específica. Además, se está planteando la defensa de la transhumancia siempre como una ayuda y no como una valoración de lo que aporta a la sociedad. Entonces, creo que para el asociacionismo aún estamos un poco verdes. Pero yo creo que los otros de la mesa contarán otras cosas más esperanzadoras. Pues en nuestro caso es que el asociacionismo es lo más importante, es que si no estamos completamente solos. Pero yo aquí lo que quería recalcar es que estamos trabajando de forma colectiva con asociaciones de distintos sitios, pero muy relacionadas a nuestra actividad. Y creo que sería muy interesante que las distintas actividades patrimoniales colaboren entre sí. Está claro que a lo mejor la madera con los caballos de primeras no tiene nada que ver, o con la dieta mediterránea, o con la transhumancia, pero somos patrimonio, eso lo tenemos en común. Y luego tenemos un sistema organizativo parecido, de gente que tiene que desarrollar una actividad, a veces con pocos recursos, a veces con problemas de que todo el mundo es muy mayor o todo el mundo es muy joven, y eso lo vamos a tener todos y todas. Entonces yo creo que es muy interesante de caras al futuro que nos conozcamos más y que colaboremos en plan de, oye, no sé qué pasa ahora, pero no hay forma de enganchar a la gente joven. ¿Qué hicisteis vosotros que tenéis un montón de gente joven? Y es como, hicimos esto, oh, buena idea, voy a probarlo, ¿no? Entonces creo que hay una parte muy importante y que es interesante que se hable aquí, que es esa, ¿no? Mirar por una cooperación, una colaboración, más allá de nuestra actividad, sino más en el ámbito de todas las actividades de patrimonio que nos podemos ayudar unas a otras. Obviamente, y al hilo que a los compañeros, sí es verdad, nosotros de Caravaca, y la cual presido, hicimos una asociación de bordado. Una asociación de bordado porque las mujeres, principalmente digo mujeres, aunque hay algún hombre que sabe bordar y es maestro en esta artesanía, había una decadencia. Si un niño o una niña le dice a su mamá, quiero ser bordador o bordadora, anda a estudiar, no seas un trabajo tan esclavo, porque era un trabajo que no tenía un beneficio económico remunerado correctamente, era más el amor propio, pero el amor propio alguna vez no te da de comer. Entonces se tuvo que buscar de una manera correcta, buscar qué necesidad de estudiar el punto de por qué la gente quería dejar de bordar o qué escasez tenían. Obviamente, pues infraestructura ninguna, prácticamente lo hacían todo en casas particulares, a costes que más o menos negociaban con las peñas cabalistas que hacen sus bordados y una manera más simbólica que comercial, que obviamente tiene que ir de la mano. Las fiestas, las tradiciones son amores y demás, pero tenemos que saber reconocer y recompensar a esas personas, porque qué artista, qué genio que eres, pero no está valorado económicamente. Por lo cual lo que sí se hizo desde aquí, con ejemplo de cuando creé esta asociación del bordado, fue estudiar un poco en ese dilema que tenían estas bordadoras y que un chico o una chica se sintiera, como decía antes, que es un oficio creado y cambiarle el concepto de que una bordadora es una salida laboral digna, buscar esa ayuda, y por lo cual pues ya dentro de esta asociación generamos unos talleres de bordado para enseñar a la gente desempleada. Salieron un grupo de personas que se enseñaron. A raíz de eso les ayudamos a crear una cooperativa. A raíz de la cooperativa también salió una unidad de bienes por otro lado, y ya incluso una de estas empresas tiene trabajo para 2 años. O sea, ya se ha financiado de una manera. Esto lo extrapolamos a los colegios, de que la artesanía, el bordado y demás, aparte de ser un artista y de ser un genio, también puede ser una salida laboral digna. Ese es el concepto que tuvo esta asociación, de buscar esa ayuda a esa decadencia que sufrieron en los años 90, que prácticamente tenemos que buscar bordadoras fuera de la localidad. De hecho, seguimos usando bordadoras y bordadores fuera de esta localidad. Aquí cerquita queda Lorca, que es un pueblo también que tiene gran cuna de bordado.
y se ha colaborado con otras comunidades distintas. O sea, tú le dices a uno Semana Santa Caballos del Vino, que ellos principalmente dicen, no tiene nada que ver. Pues sí, hay algo que unía. Finalmente, personas que estaban bordando, personas que estaban en circunstancias precarias, y ayudar a esas personas a que mejoren su situación, buscando sus dificultades para salir hacia adelante. Bueno, la verdad que uno se siente orgulloso cuando ve ese proceso que ha trabajado, que ha estudiado sobre ese tema y ve que ya realmente se va buscando esa salida, no hasta actualmente como me gustaría que estuviera en un futuro, pero sí es el camino, ¿no? Intentar que ese compañerismo y que las comunidades distintas pues colaboren en ese, lo que decía el compañero, y vuelvo a repetir, que parece que te diferencian, pero no, siempre hay una dificultad que es común en todos. Siempre hay una dificultad común en todos. Y esa ayuda que podemos estudiar y ver de dónde podemos ayudar o qué tenemos que mejorar para que se sientan... Bueno, me desvío un poco del tema, incluso en la misma dieta mediterránea, un cocinero, antiguamente un cocinero no tenía tanto valor, y ahora vemos en los medios de comunicación, en las teles, en Masterchef, en no sé qué, un montón de tal, y ser cocinero prácticamente parece que se va a ser astronauta. Bueno, ese reconocimiento que se ha dado, ese caché de tal, los niños decir cocinero, pues es una cosa, y es un trabajo muy esclavo, porque cuando más fiesta hay, más tienes que trabajar, por decirlo, ¿no? Pues obviamente se ha buscado esa vuelta donde ya en la cocina mediterránea se cubre muy bien esa parte, donde vemos cada vez niños que quieren experimentar con comida, con distintas y con el producto típico que tiene aquí. Bueno, como decíamos, la sociedad y demás, creo que es de intentar que buscar ese punto donde nos genera esa pérdida y buscar la solución. Bueno, pues en el ámbito de la dieta mediterránea el asociacionismo es clave, sobre todo en lo que sería la producción primaria, que estoy hablando siempre de ganaderos y agricultores, pero también pescadores, que también forman parte de nuestra dieta mediterránea, el consumo de pescado. Y sí que es verdad que las asociaciones agrarias, las organizaciones de productores agrarios, las interprofesionales, son entidades, bueno, las cooperativas también, son entidades que son muy necesarias en lo que es la producción primaria, porque les permiten asociarse y luchar por unos objetivos comunes, porque la sostenibilidad no solamente tiene que ser ambiental. O sea, sí que es verdad que la política agraria común está teniendo un giro hacia el medio ambiente, y el Pacto Verde pues, nos hace que tengamos que proteger este medio ambiente, y nos están intentando pues, remunerar con los ecoregímenes y con prácticas de sostenibilidad. Pero al final la actividad agraria también tiene que ser sostenible social y económicamente, y estas asociaciones les permiten el acceder a determinados tipos de ayudas, el organizarse a la hora de poner los productos en el mercado y de obtener una mejor remuneración para sus productos. En cuanto a biodiversidad y asociaciones, yo creo que también sería muy importante recalcar la labor de los consejos reguladores de las denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas protegidas, porque estas figuras de calidad al final son productos tradicionales, muchas veces artesanos, que están muy vinculados con la dieta mediterránea, obviamente, porque somos mediterráneos, pero también con ese territorio, con esa zona de producción, y estas figuras de calidad también permiten una mejor remuneración para los productores, porque están dando esta marca de calidad, está garantizando a los consumidores que este producto tiene unas características y que es excelente. En ese sentido, pues tenemos la suerte de que en España somos uno de los países de la Unión Europea con más figuras de calidad reconocidas, sobre todo pues a nivel de vinos, aceites de oliva virgen extra, quesos tenemos multitud, pues también productos vegetales, frutas, hortalizas y varias razas autóctonas ganaderas que tienen también esa denominación. Y yo creo que es una figura muy importante a la hora de garantizar esa sostenibilidad económica y también ambiental, porque están ahí vinculadas al territorio, y el mantener estas producciones a través de estas figuras de calidad que les dan ese valor añadido, pues garantiza que se van a seguir manteniendo esa producción, esa forma de hacer artesana, esa forma de hacer tradicional. Y a nivel cultural, la dieta mediterránea, también las asociaciones, bueno, las sociedades gastronómicas del País Vasco sí las mantienen, esa tradición de comer, de cocinar, de cómo se cocinan los alimentos en el País Vasco, pero también sería la solución para mantener la dieta mediterránea en otras zonas. Pues podría ser una de las soluciones quizá, pero no solo. Nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, no lo tenemos nosotros,
coordinamos, pero en realidad quienes los aplican son las comunidades autónomas, el programa escolar de frutas, hortalizas y leche, que es una ayuda, bueno, una financiación europea para el reparto de frutas, hortalizas y leche en las escuelas para complementar la alimentación de los escolares y tiene una parte que se llama medidas educativas de acompañamiento, en las cuales lo que tienen que aportarle a los niños es esa formación o ese conocimiento sobre hábitos nutricionales saludables, sobre producciones agrícolas, productos de temporada, productos de cercanía, producciones ecológicas, lucha contra el desperdicio, todo lo que sería la vinculación con la alimentación y con el sistema agroalimentario. Y en este tipo de actuaciones, aparte de lo que puedan meter las comunidades autónomas en su currículum formativo, pues sí que estamos siempre haciendo hincapié en los beneficios de la dieta mediterránea. Entonces, sí que las sociedades gastronómicas pueden ser una forma de salvaguardar ese patrimonio, pero también el trabajo día a día con las nuevas generaciones y luego pues, el intentar hacer nosotros esa comunicación que hacemos desde Alimentos de España, desde nuestras campañas de promoción. Supongo que conoceréis la campaña del país más rico del mundo. Pues estas campañas siempre tenemos a la dieta mediterránea como nuestro pilar, ¿no? Es nuestra base de por qué estamos promocionando estos alimentos, porque somos un país con una riqueza de producciones agroalimentarias muy, muy amplia, con muchísimos productos de mucha variedad, mucha calidad, y al final esa divulgación que hacemos es la que intentamos que haga que los consumidores vuelvan a adherirse más a esa dieta mediterránea, que recuperen esos valores tradicionales, que le den el valor a los alimentos, valoren el trabajo de los productores, paguen lo que se merecen y elijan esos productos de temporada, esos productos de cercanía, porque al final les van a dar esos beneficios. Ya decíamos que la dieta mediterránea pues, es más saludable, más sostenible. De hecho, hay estudios que dicen que tiene una de las menores huellas hídricas y para nuestra zona de la cuenca mediterránea, que tiene también la amenaza de la desertificación, pues es importante. Así que... Bueno, aprovecho también para decir que cualquiera que quiera participar, que solo tiene que levantar la mano. Bueno, yo quería hacer una pregunta, bueno, a los ponentes, pero también a cualquiera que esté aquí, porque sé que hay muchos que tenéis ya experiencia en esto, pero todo lo que se está hablando, ¿no?, del tema de la sostenibilidad y tal, en relación con los oficios tradicionales y con las prácticas del patrimonio cultural y material que estamos viendo, como que es Vox Populi, o se sabe que la vuelta a lo tradicional, o se está viendo en algunos casos, es al final lo más sostenible, ¿no? Pero claro, mi pregunta es si alguno de vosotros, tanto vosotros como los ponentes, tenéis como alguna experiencia en cómo realmente llegar a la sociedad en este sentido de cómo podemos transmitir que al final la transhumancia, por ejemplo, sería lo más sostenible, que ahora la sostenibilidad está en boga y sabemos que también las prácticas alimentarias están cambiando y se apuesta por productos de cercanía y demás, pero no llegamos, creo, a dar esa vuelta a recuperar esto y también sí, un poco por reflexionar, si el hecho de que las prácticas culturales y la identificación propia de una comunidad o lo que sea y ese refuerzo cultural influye en que esto se valore mucho más, como por ejemplo pasa en los caballos del vino, ¿no?, que se recupera ese oficio de las bordadoras y la biodiversidad de las razas de los caballos y demás a raíz de este arraigo y de esta identificación en la fiesta, ¿no? A ver, mira, yo me gustaría decirte, la vuelta a lo tradicional tiene un doble filo, ¿no? Entonces, para algunas cosas está muy bien volver a lo tradicional, pero me acuerdo una vez que le estábamos buscando un puerto, nos habían cerrado un puerto con los transhumantes porque lo habían subastado a alguien más, y entonces tuvimos que buscar otro puerto. Y entonces, bueno, pues en un pueblo nos decían, ay, sí, nuestro puerto lleva 10 años sin usarse, le hace falta meter ganado, por favor, además tenemos un chozo que está muy bien. Pues afortunadamente subimos a ver el chozo antes de subir las ovejas. Y aquello era dantesco. O sea, no llegaba ni a la categoría de chabola. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué cosas evolucionan y qué cosas no evolucionan. Ahora, por ejemplo, un pastor transhumante sin teléfono móvil es inconcebible.
Y eso implica también que pues seguramente las vías pecuarias en uso deberían tener cobertura, ¿no? Es un elemento que se tendría que tener en cuenta. Luego, por supuesto, hay un montón de prácticas tradicionales que son las que se trata de conservar y de rescatar, que sí que valen y que sí que valen para un escenario de futuro. Creo que para que la sociedad haga caso, muchas veces no vale solo con tener los argumentos, sino por desgracia también tiene que ponerse de moda. Y entonces, bueno, pues eso son cosas que todo vuelve, dicen, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues en el caso concreto de la transhumancia, pues probablemente vendrá. Pero la cosa es conservar ese reservorio de patrimonio inmaterial hasta que venga ese momento favorable, hasta que soplen buenos vientos. Yo comparto mucho con el compañero porque en el tema de las almadías venimos de la explotación forestal. Se han hecho barbaridades antaño. Cuando se vivía de un sistema en el cual había que sobrevivir, no se gestionaba el bosque. Tenías un pedido de madera y todo lo que estaba cerca te lo llevabas por delante. Y ya está, tenías que sobrevivir. Entonces es eso, tenemos la ventaja ahora de que tenemos muchísima información y tenemos todo lo del pasado. Entonces tenemos que coger las cosas buenas del pasado, pero también las cosas buenas actuales, para compaginarlas y de cara al futuro hacer el mejor trabajo posible. Pero ni nos podemos centrar solo en que lo de antes fue todo idílico y mejor, porque no es así, ni lo de ahora es idílico y perfecto y mejor. Entonces creo que es muy importante que eso nos quede claro. Es una discusión que tenemos bastante, porque a mí me lo dicen, no, sí, antes cuidaban de no quitar todos los árboles del bosque, tal cual. Digo, eso es mentira. Eso no era así. Entonces, eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí que mantener determinadas tradiciones o técnicas tradicionales es importante y puede ayudar a salvaguardar este patrimonio. En nuestro caso, por ejemplo, pues las variedades vegetales locales, razas autóctonas y demás, eso al final es un acervo genético que nos puede garantizar que tengamos recursos para luchar contra el cambio climático, porque tengan una serie de características que les hagan adaptarse mejor. O sea, si lo perdemos, eso ya está perdido para siempre. Pero no podemos centrarnos solamente en el pasado. Hay muchas técnicas, sobre todo en agricultura, ganadería, pesca, que son innovadoras y que ayudan a la biodiversidad o que pueden ayudar a luchar contra el cambio climático, porque, por ejemplo, mantener el riego a manta a lo mejor no es viable, y hacer un riego localizado, y en España somos pioneros en aprovechar el agua hasta la última gota, pues puede ser muchísimo más óptimo y puede garantizar que unas producciones sigan estando en un territorio en el que, si no se hacen estas innovaciones, no se podrían seguir dando. O el tema de, por ejemplo, los drones, a la hora de conseguir fertilizaciones localizadas según las características del suelo, o a luchar contra las plagas de una manera también muy casi quirúrgica, de justo donde está empezando la plaga, aplicarlo ahí, no aplicarlo por todo el campo. O sea, eso te permite el utilizar unas técnicas que son innovadoras para garantizar que las producciones sean lo más sostenibles posibles. O sea, que no hay que aferrarse siempre a la tradición, hay que aprovechar las innovaciones siempre que nos aporten algo y que ayuden a esa sostenibilidad. El patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo, por eso evoluciona conforme la sociedad, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que he aprendido estudiando expedientes es que tradicional no significa ancestral. Efectivamente. Sí, sí. Las 4 manifestaciones aquí presentes se desarrollan principalmente en el medio rural, y otras, sobre todo dieta mediterránea y transhumancia, tienen también un trasvase evidente en el mundo urbano, porque al final es la alimentación en la que nos basamos, ¿no? Pero Mario ha comenzado también hablando de la despoblación y cómo estas manifestaciones han pervivido o hacen que la despoblación vaya por otros derroteros, sobre todo en espacios tan pequeños como el del Pirineo. La preservación de estas manifestaciones ¿pueden fomentar ese cambio de despoblación o pueden romper esa línea?
Pues ayudan a romper la línea. Ayudan a romper la línea porque el mayor problema que tiene la despoblación es el círculo vicioso de que todo se va perdiendo y todo se va acabando. Eso hace que las actividades generales vayan desapareciendo y el que vive en un medio despoblado siente que no es un medio dinámico y se siente atrapado. Cualquier tipo de actividad genera dinamismo y ese dinamismo genera que la gente sienta que todo está vivo y que las cosas no se pierden, que no está ahí para algo que va a desaparecer, sino que está ahí porque eso va a continuar. Entonces, un ejemplo muy claro es mucha gente quiere ir a la ciudad porque hay muchas actividades, hay mucho dinamismo. Y lo que se está consiguiendo en zonas que hemos sufrido mucha despoblación es que la gente joven que se quiere quedar está haciendo que sea dinámico. Y tú te vas a un pueblo de 20 habitantes y tienes desde un festival de salsa, ¿vale?, hasta pues, un congreso de cualquier cosa, porque la gente ha visto que lo importante es que sea dinámico. Y el dinamismo hace que aparezcan nuevas actividades, nuevos proyectos, nuevas inquietudes y pues mantener y recuperar todas estas actividades de las que estamos hablando hoy aquí y hablaremos estos días es una piedra esencial, ¿no? Porque además tienen la parte de que enraizan, ¿no? Es como esto es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra historia y une a la gente sin importar lo que piensen, lo que creen, sino pues deciros, yo soy de aquí, yo soy de, por ejemplo, de Caravaca y no es el caso, ¿eh? y hostia, me siento unido, ¿no?, a esta tradición de los caballos y sientes que eres parte de eso. A mí me parece que Mario, me parece que estás tocando el aspecto emocional y el aspecto emocional es súper importante, es súper importante. Hay otro aspecto un poco más feo de números que es el aspecto económico. Y el aspecto económico va mucho con el valor añadido. Entonces, en el caso de la ganadería, por ejemplo, pues ya digo que se han primado producciones más industriales que, aunque tengan mayor productividad, bueno, tampoco está tan claro que tengan mayor productividad, pero en principio tienen mayor productividad económica, sobre todo gracias a los combustibles fósiles baratos del siglo XX, lo que tiene es muy poca mano de obra. Y entonces, al tener muy poca mano de obra, pues mantienen muy poca gente en el medio rural. Incluso dentro de la misma transhumancia, por ejemplo, se ve que antes hacían mucho redileo, que es una práctica muy buena para generar pasto para los próximos 5 años. En un sitio donde las ovejas han redileado 2 noches, puedes estar seguro de que vas a tener un crecimiento fuerte de hierba, pese a que haya sequías, pese a que haya todo. Previenes además la matorralización, porque en esa zona donde han dormido en el redil se va a machacar toda planta leñosa. Y eso se está dejando de hacer básicamente porque no tienen tiempo, porque como tienen que tener rebaños más grandes de los que tenían antes para llegar al umbral de rentabilidad, pues ya hay una serie de prácticas que no se pueden permitir hacer. Claro, si extrapolamos esto no ya a la transhumancia, no ya a la ganadería extensiva, sino a lo que está pasando con la ganadería industrial, por ejemplo, yo tengo un estudio a medio hacer y ya tengo todos los datos, todos los análisis que hice con gente de Ecologistas en Acción. Fue una cosa de ciencia ciudadana donde recogimos datos de despoblación comparándolos con instalaciones de ganadería industrial. Y en realidad, bueno, pues no hemos descubierto la rueda precisamente. Claro, un operario a media jornada es capaz de gestionar una granja, por ejemplo, como las que hay en el Somontano, que hay mucha movida ciudadana, conocerás. Un operario a media jornada es capaz de gestionar una granja de 10.000 cerdos, mientras que 10.000 ovejas no las gestionas con un pastor, ni muchísimo menos, ¿no? Y menos si haces transhumancia. Si tú consigues, a través del reconocimiento de los valores culturales y ambientales, generar un reconocimiento por la sociedad que le dé valor a eso, y vuelvo a citar el ejemplo del jamón ibérico, el jamón ibérico de bellota, el de bellota, el de cebo es trampa. El de bellota lleva unos costes laborales mucho más altos y es mucho menos rentable, si quieres, por animal, ¿no? Pero claro, es mucho más rentable socialmente, genera mucha más fijación de la población, genera muchos más valores ambientales y en general es mucho mejor, ¿no? Bueno, si es que lo que hablamos finalmente es la colaboración y la despoblación.
es algo que hace que pueda peligrar cualquier celebración o manifestación. Bueno, Caravaca en este caso, la población ha ido aumentando, no mucho en los últimos años, y la verdad que la fiesta está arraigada al corazón del caravaqueño, que es parte de su vida. De hecho, cuando son las fiestas de aquí, el que vive fuera, pues viene en la fiesta más. Es un encuentro muy bonito porque vuelves a reencontrarte con amigos que han podido estar fuera, familiares. Y la verdad que los jóvenes de nuestra localidad, no es de una de sus prioridades irse de esta localidad. Obviamente, decía el compañero muy bien que tiene que darles esos recursos, aparte de la festividad, además, actividades para que le guste tener aquí. Es verdad que en torno a los festejos de los caballos del vino se hacen distintas actividades culturales, celebraciones distintas, convivencias y demás, que lo hace atractivo, no solamente en los días sino durante el año. Hay que hacer cosas distintas para que también fomentar. Y obviamente, la verdad que dentro de esta capital de comarca que tenemos, que Caravaca lidera un poco esta zona interior, bueno, es verdad que se genera bastante industria, se genera tal, y en este aspecto Caravaca de momento se salva en ese aspecto, porque verdaderamente la implicación del joven en la fiesta, como así en su día a día, debido a las actividades que se tienen que crear y tenemos que mover, porque obviamente lo que buscamos es eso, que tenga esa diversidad, esa también de cultura, de diferencia y demás. Si solo tienes algo, al final buscas más salida, buscas más conocimiento, buscas más recursos, ¿no? Bueno, pues el Caravaca en este aspecto más o menos de momento nos escapamos ahí como podemos. Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que mantener el patrimonio puede ayudar a reducir la despoblación. En el caso de la dieta mediterránea, es verdad que en nuestro departamento, que somos promoción, no estamos tan vinculados con lo que es el desarrollo rural, eso lo lleva la Dirección General de Desarrollo Rural, pero nosotros intentamos actuar desde el punto de vista de aumentar la demanda. Si nuestras campañas de promoción hacen que reconozcamos ese valor que tienen los alimentos de España, que queramos generar ese orgullo de nuestras producciones y queramos que la gente, los consumidores, busquen ese producto nacional, pues indirectamente estamos fomentando que las producciones locales y tradicionales y de la zona tengan esa sostenibilidad económica y tengan un futuro, que es al final lo que buscamos al poner en valor estos alimentos. Entonces, sí que creo que mantener y consolidar la adherencia a la dieta mediterránea con nuestras producciones típicas de aquí es lo que más puede ayudar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, porque si los consumidores no compran sus productos en el mercado, obviamente no van a poder seguir manteniendo esa producción. Y en el medio rural en el que nos encontramos están viniendo como dos nuevos perfiles, ¿no? Por un lado está el perfil de una persona foránea del entorno, de nuestro entorno, que se dedica muchas veces a ser temporero, a ser pastor, y que trae sus propias costumbres, su propio patrimonio inmaterial, pero que se tiene que adaptar a nuestro propio paisaje, que muchas veces no tienen nada que ver con el que trae. Luego, por otro lado, la persona joven y tecnificada, que ese nómada digital que muchas veces quiere huir de la gran ciudad y se quiere ir al mundo rural, esas dos personas, esos dos perfiles, ¿cómo influyen en el mantenimiento, en la preservación, en la salvaguarda del patrimonio inmaterial? ¿O no se ven esos efectos? Es difícil, ¿no? Porque finalmente son condiciones que, claro, se adaptan. Yo creo que es la adaptación, ¿no?, de la exigencia de los tiempos. Una persona con una cultura distinta, unas tradiciones distintas, finalmente incluso podemos aprovechar, escuchando también a esas personas de otras realizaciones, otras culturas distintas. De hecho, en Caravaca hay personajes que dejaron huella en el festejo de los caballos del vino, como fue el escultor Rafael Pibelda, que fue un escultor valenciano que vino a Caravaca y hizo en su centro un manto repujado de cuero con sus alumnos, y que participó en la fiesta con un manto repujado de cuero. Algo distinto, algo creativo. Finalmente también le das apertura a la cultura, o sea que finalmente te haces otras miras, conocer que alguien venga de fuera con otras ideas y demás, es que escuchar, se adaptan al entorno, pero también es importante escucharse esas raíces que algunas veces vamos con anteojeras y decimos esto es lo mejor, esto no es nada más, esto tiene que ser así. Bueno, no, yo creo que la adaptación, el material, el movimiento continuo que tiene esa incorporación de cuerpos externos puede hacer bueno y malo. Obviamente, es como decía antes el compañero, un arma de filo, ¿no? Pero sí es verdad que siempre llevando un contexto, una línea en lo que es cultural, en que mejorar y dificultades que tiene la sociedad, igual una persona que sea de fuera puede mejorar esas tesituras, ¿no?
un poco lo que has dicho tú. Para mí es un enriquecimiento a muchos niveles. Yo, por ejemplo, he sido inmigrante en Canadá, trabajando en el bosque, y no por necesidad, sino por aventura, digamos, ¿vale? Pero bueno, con las dificultades que pueda tener, pero lo importante es, yo allí llevé las técnicas de cortar árboles de Europa, y a mí allí me enseñaron las de América. Y pues hubo un intercambio de conocimientos súper enriquecedor. No sé lo que se habrán quedado de lo que yo les expliqué, pero yo me he traído muchísimas nuevos conocimientos y nuevas habilidades que puedo aplicar ahora en mi día a día. Y eso tiene un valor incalculable. Y luego a nivel de las almadías, de las navatas, os he comentado que trabajamos con otros países a nivel internacional desde hace muchos años. Entonces siempre estamos viendo cómo hace las cosas uno, cómo hace las cosas otro, por qué haces esto, pues esto puede que nos interesa a nosotros. Al final es un enriquecimiento, un crecimiento que a la larga asegura que de cara al futuro podamos hacer las cosas mucho mejor. Hola, buenos días. Luis Pablo Martínez, Comunidad Valenciana. Enhorabuena a todos. Y desde luego, este tipo de encuentros, esto tiene relación con una de las preguntas que planteabas, ¿no? Son muy necesarios porque este aprendizaje colectivo y mutuo es muy enriquecedor. Nos ayuda a afinar herramientas y estrategias en nuestros territorios y con nuestros patrimonios. Se aprende muchísimo. Por ejemplo, lo que se ha comentado, esta imagen de la fotografía. Te estaba señalando, sé que es muy feo, pero te estaba señalando a ti, ¿no? Al compañero del Pirineo aragonés. Que esa imagen de la fotografía como elemento activador de la comunidad local y que supone un antes y un después es brutal, ¿no? Y lo digo también porque muchas veces nos cuesta explicar a la gente que patrimonializar es una estrategia global transversal que lo comprende todo realmente, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que, no nos quedamos solo con el tema patrimonial, hay que ver otras componentes porque si no, no vamos a musealizar. Bueno, hay mucha gente que tiene ideas de patrimonio y de museo que no se corresponden con la realidad que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, esa imagen me ha parecido poderosísima, ¿no? Y bueno, también quería abrir un elemento de debate, aunque mañana hablaré mucho del tema porque me toca hablar de un aspecto que no me gustaría hablar, desde luego, pero tengo que hablar, la cuestión del impacto de la dana en nuestro territorio, que tiene mucho que ver con cuestiones de paisajes culturales y demás, ¿no? Entonces, a raíz de esta cuestión, dejo encima de la mesa un leve apunte. Se ha comentado también que cuidado con la tradición, es verdad, en el mundo del patrimonio cultural inmaterial, pues anda que no vienen tradiciones con una carga de valores que no son acordes a los que compartimos a día de hoy, ¿no? Y que hay que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿no? Y hay que trabajar para que vaya evolucionando porque es vivo y evolutivo, etc. Pero también quería poner sobre la mesa que cuidado con la modernización. También creo que también hay que ponerlo, y además en la misma, dos platos de la balanza, ¿no? Porque el tema de la modernización tiene una connotación positiva que realmente lo que refleja es que somos todavía presas de la idea de progreso, ¿no? Que aquello que nos inculcaron desde el siglo XIX con todo el proceso industrial, tecnológico, etcétera, que sabemos que también en algunas ocasiones nos ha llevado a unas dinámicas bastante insostenibles, ¿no? Entonces, con relación al patrimonio inmaterial y los paisajes culturales y formas de vida tradicionales, pues, por ejemplo, voy a poner a modo de ejemplo absurdo, bueno, una cosa positiva, lo que comentabas antes con relación al tema de la modernización, la transhumancia, pues claro, llevar el teléfono móvil, pues claro que sí, porque la sociedad ha evolucionado, tenemos unos medios que no se tenían en aquella época, si hay situaciones de riesgo o peligro hay que avisar, o sea, hay una cantidad de cosas que la tecnología ahora nos lo facilita, pues claro que sí. Pero, por ejemplo, a lo mejor una modernización un poco absurda sería meter a todo el ganado en camiones para ir yendo de un sitio a otro, ¿no? Lo vengo a decir porque, bueno, eso sería una modernización. Pero, claro, sería una modernización que todos reconoceríamos como, en fin, no muy acorde con esa visión holística de sostenimiento de los valores ambientales y sociales que tendría la transhumancia. Vale, lo digo por el tema del regadío. Es que mañana voy a hablar de regadío. Mira, hay una connotación, el regadío tradicional por inundación, por gravedad de inundación, viene siendo objeto
no sé, de un señalamiento como culpable de malgasto de agua que, bueno, pues a lo mejor deberíamos empezar a repensarlo un poco, ¿no? Fijaos, de entrada las huertas y vegas históricas están ahí desde hace siglos o milenios en algunos casos. Y si están ahí es por algo. Son sostenibles, están perfectamente ajustadas al medio. Han venido otros usos que van peleando por el agua, que son las que están, y de la mano de esa idea de progreso, están generando ese señalamiento, ¿no? Y lo vengo a decir porque, por ejemplo, en huertas y vegas históricas, pues claro que hay que modernizar, pero hay modernizaciones que son acordes a lo que es el sistema tradicional y el mantenimiento de los valores socioambientales anexos, que mañana comentaré un poco, como podría ser, desde luego, por ejemplo, el tema del reparto del agua, pues ahora, bueno, igual mantienen la pizarra en el partidor, donde se van atandando, se hace la lista de los que van a regar ese día, pero muchas veces ahora tienen grupos de WhatsApp, bueno, muchas veces no, lo tienen todos ya. Pues claro que sí, es comodidad para los regantes, eso es una modernización. O computerizar y monitorizar de manera telemática algunas compuertas para evitar tener que ir a desplazarse, pues también hay que entender que muchas veces ahora los agricultores son a tiempo parcial, ya no pueden estar todo el día en el campo y a lo mejor juegan otras tareas, ¿no? O ubicar grandes albercas para almacenar y evitar el riego nocturno, claro, por la forma de vida contemporánea también, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema, hay cambios, y ahí está el tema que está ahí, ¿no? Hay cambios que suponen la agroindustrialización y una ruptura con lo que es ese hecho de estar incardinado en el ecosistema, como están los regadíos tradicionales por gravedad e inundación, que lo que hacen en definitiva es reproducir el ciclo del agua. Ahí lo dejo, quiero decir, son elementos para reflexionar, ¿eh? Ya había levantado la mano. Sí, Gaiz Karanguren de Labrit, Patrimonio Material, la consultora Labrit. Quería hacer dos aportaciones en relación con dos reflexiones, una de Pablo y otra de Mario, fundamentalmente, aunque yo creo que también tiene relación con el resto. Me ha parecido muy interesante cuando hablabas de la necesidad de aportar valor añadido a los productos fruto de un modelo productivo determinado, el extensivo en este caso, y relacionado con la transhumancia. Pero creo que estaría bien utilizar la metáfora, bueno, y no tan metáfora que has dicho del jamón, y que, bueno, que el de cebo es una cosa, pero el bueno es el de bellota, evidentemente. De la misma forma, la transhumancia, como tú has dicho, se produce por camiones o andando, y bueno, uno es el cebo y otro es el jamón de verdad de bellota, ¿no? Y el tema es que a la hora de añadirle valor al precio del producto final de un modelo productivo o de otro, muchas veces terminamos metiendo el cebo y el de bellota bajo la misma denominación de origen o identificación geográfica protegida, ¿no? Y al final terminamos aumentando la cantidad de explotaciones que se pueden acoger a dicho sello, pero estamos reduciendo la posibilidad de que aquellos que mantienen los modelos productivos más acordes con el mantenimiento del medio ambiente y menos intensivizados, pues reducimos posibilidades de tener ese valor añadido realmente, ¿no? Porque reducimos la credibilidad, sin duda. Y terminamos igual siempre, ¿no? Y terminamos diciendo, bueno, pues hay que ayudarles de otra forma. Mientras tengamos este sistema económico y no lo cambiemos, es evidente que generar el branding cultural es lo imprescindible para dar valor añadido mediante marca, pero tenemos que acotar. Porque si no acotamos, terminamos eso, ampliando y al final no hacemos efecto allá donde más necesidad hay, que es precisamente, por ejemplo, en quienes utilizan la transhumancia en el modelo extensivo. Y eso pasa con el queso, no solo con la carne, sino con el queso y con otro montón de productos, ¿no? Y en relación con Mario y las navatas, los rais o las almadías, bueno, en este caso estamos hablando de una rememoración, ¿no? De una rememoración de un uso ya extinguido, pero una rememoración que lo que hace es fortalecer un referente fundamental del imaginario colectivo de una serie de valles que en el pasado fue una profesión que, como dicen, ¿no? En muchos valles, si no coges el palo para ir con las vacas, pues vete al madero, ¿no? Y a mojarte y a helarte, pero es una actividad que se desarrolla un día en diferentes valles, en cada valle un día, y en este sentido la generación de valor añadido para posibilitar el desarrollo local endógeno pues es muy reducida. Pero sí que es cierto, y yo creo que ahí es donde has puesto el acento, y yo quería corroborar ese acento, y es que mucha gente, para decidir vivir
en esos valles también necesita de esa inscripción emocional, ¿no? Cuanto más fortalezcamos los referentes que constituyen esos imaginarios colectivos que les atan no ya a los ancestros y a la tradición, sino a ese paisaje natural y cultural, pues más posibilitaremos que se generen otro tipo de actividades económicas que permitan el desarrollo local endógeno, ¿no? El desarrollo local radical, de raíz, ¿no? en ese lugar. Y por eso es importante que haya esas jornadas, aparte de que haya museos, de que sean declaradas fiestas, ¿cómo es? Fiestas del turismo nacional, fiestas nacionales del turismo, de interés turístico nacional, perdón. Pero sobre todo es que ayuden emocionalmente a que la gente se sienta ligada a esos pueblos y no se vayan a la ciudad, ¿no? Hay una cuestión en la que cuando hablamos de comunidades patrimoniales, no sé cómo se compagina en las manifestaciones de vuestro entorno el carácter unificador que tiene el patrimonio inmaterial, eso que siempre decimos de que el patrimonio inmaterial une, que muchas comunidades expresan esta unión a través del desarrollo de su patrimonio inmaterial, con el hecho de que las comunidades patrimoniales y también las del patrimonio inmaterial, quizás especialmente las del patrimonio inmaterial, son heterogéneas, están compuestas por personas que tienen intereses diversos, jerarquías un poco marcadas en ocasiones y que tienen, pues eso, muchas veces puntos de vista que no coinciden siempre. Y supongo que más todavía cuando se trata de el desarrollo de manifestaciones en las que hay una importancia en la extracción de determinados recursos, el uso de esos recursos que son finitos y que van a serlo más a medida que pasen las décadas en una situación de emergencia climática como la que nos encontramos. De hecho, en zonas como por ejemplo en Doñana, que es muy interesante a nivel patrimonial, está viendo ya un poco el anticipo de problemas graves que vamos a tener, que es una zona en la que el patrimonio inmaterial es en los usos del agua o incluso también en cuestiones de riego, como comentaba Luis Pablo, tienen un valor cultural fundamental, pero que van a ser un lugar de conflicto también. Entonces no sé cómo se va a encajar, cuál va a ser el papel del patrimonio inmaterial en ese momento. ¿Va a ser elemento mediador o va a ser espacio de conflicto? No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que va a ser elemento mediador. Además, el caso de Doñana es muy interesante y además liga con otras cosas que hemos comentado. El problema de Doñana no es climático. O sea, muchas veces tenemos insisto, yo trabajo en un centro de cambio climático. El problema del cambio climático en España es una elevación de la temperatura, pero no una disminución de la disponibilidad del agua. En realidad, la disponibilidad del agua es menor porque tenemos usos mucho más industriales y el problema de Doñana es la fresa. Lo siento, pero están ricas, pero es la fresa. Igualmente, una cosa que habéis comentado, y por ejemplo el rollo del cerdo ibérico, muchas veces por cuestiones prácticas se apoyan ciertos sistemas tradicionales por la parte que resulta más práctica desde una forma legislativa. Entonces, pues por ejemplo, el pastoreo tradicional, incluso la transhumancia, ¿qué es lo más práctico? Bueno, pues tú tienes unos animales que son de tal raza, pues yo los protejo, doy una subvención, los comercializo y tal. Eso es lo más práctico. Pero en realidad no es lo que funciona. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema económico que lo que prima es una transición de sistemas circulares a sistemas lineales, que es lo que tenemos desde la Revolución Industrial y sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que acaba pasando es que las razas tradicionales que yo subvenciono para que se mantengan acaban intensificadas y acaban perdiendo los genes de rusticidad. Y eso le está pasando a la cabra murciano-granadina, le está pasando a la cabra malagueña y es un poco la perversión del ibérico. Lo que pasa es que afortunadamente el ibérico ha conservado el apellido de bellota, pero si no, pues cebo y listo, ¿no? En cualquier caso, yo también quería comentar que todo esto hilvana un poco con la cuestión que habías hecho, que es ese aporte de los que están, de los que llevan toda la vida, de los que son de la comunidad de toda la vida y de los que llegan. Y esto lo tengo muy hablado con Edmond York, que habla del nuevo campesinado, ¿no? Y tiene bastantes estudios hechos del nuevo campesinado.
Y ahí es importante tener la perspectiva de que la gente que ha estado toda la vida, digamos, llamémoslo el antiguo campesinado o ¿cómo se diría? El ancient, el de toda la vida, ¿no? Ese es el que tiene ese repositorio de saber cultural, pero el nuevo campesinado es el que aporta unas visiones frescas y mucha innovación, que si se conjuga bien, es decir, si hay un diálogo entre ambos campesinados y una sinergia, pues evidentemente se va a poner en valor ese antiguo conocimiento para aprovechar, pues por ejemplo, las oportunidades de mercado y las oportunidades de innovación social e incluso hasta identitarias, porque el tema emocional, que es súper importante, o sea, yo solo era por hacerte el contrabalance, pero precisamente lo que le pasa a las comunidades transhumantes es que les falta el tema emocional. Pues por eso, porque se han sentido los últimos de Filipinas, los que no han sido capaces de evolucionar a otra cosa, mientras que en el momento en el que se empiecen a meter neorurales con idea de hacer transhumancia, yo creo que eso va a ser muy transformador, ¿no? Gracias. Yo quiero retomar un poco el tema este que estás diciendo del nuevo campesinado, pero enlazándolo con lo que ha dicho Laura del tema de la migración y la llegada de personas de otros lugares, quizá no solo con este aspecto temporal que mencionabas tú, sino igual con intención de quedarse, y la posibilidad de que estas personas también funcionen como, funcionen, o sea, quiero decir, sirvan como este relevo generacional de prácticas que quizá están, de muchas prácticas de patrimonio cultural inmaterial y otras que están en riesgo de desaparecer, como puede ser la tradición del esparto o quizá en el punto de la transhumancia también, ¿no? Que igual en otras prácticas como las del caballo del vino, que están súper arraigadas en la población local, no tienen quizá este punto de relevo generacional, ¿no? Pero que quizá hay en otras en las que se convierten en un punto fundamental para el mantenimiento de estas prácticas. Simplemente como reflexión, si alguien quiere. Sí, a mí lo de la inmigración, o sea, y además tengo colegas académicos que están haciendo estudios y tal, me parece interesante. Lo que pasa es que creo que nos pasa un poco como nos pasó con el turismo rural hace 20, 25 años, que creíamos que lo iba a salvar todo. Al final la inmigración pues se vuelve con una mentalidad muy de aquí. Y entonces si la mentalidad de aquí es que lo que mola es ser urbanita y lo que no mola es ser rural, pues acaban saliéndose, ¿no? Dicho lo cual, las oportunidades, yo por eso veo las oportunidades del nuevo campesinado son más de gente que se mete por una conciencia ambiental, porque es lo que veo a mi alrededor, o sea, la gente que se incorpora y la que se incorpora con prácticas interesantes es porque quiere vivir de una forma, al final es un medio de vida y no simplemente una actividad económica, y ahí están buscando, bueno, pues una forma de vida en armonía con la naturaleza, respetando los ciclos naturales, etcétera, y eso suele venir, pues por contradictorio que parezca, de un entorno extremadamente urbanita, por así decirlo, ¿no? Con mucha conciencia ambiental que revierte un poco. Entonces, bueno, pues ahí creo que la contribución de la inmigración o de la inmigración no va a ser significativamente mayor que de la gente de familias no migrantes, en ese sentido, ¿no? Porque, sobre todo porque lo que veo es que es eso, hace falta alcanzar ese nivel de conciencia ambiental para hacer esa actividad que no ya es económica, sino que además lleva una importante componente emocional y de satisfacción personal. Continuamos, si queréis, ya con más por la parte de educación, de la transmisión de generación en generación, que todas las manifestaciones tienen y que constituyen el pilar básico del patrimonio vivo. ¿Qué propuestas podéis dar en cada una de vuestras manifestaciones para esta transmisión, mezclando esa transmisión de la manifestación, pero también de la propia sostenibilidad a nivel de biodiversidad y de lucha contra el cambio climático?
Bueno, nosotros te puedo explicar un poquito lo que hacemos ya actualmente. O sea, incluso la actividad que haremos el viernes en un centro educativo, referente a lo que vas mencionando. Bueno, es buscar el recurso con los medios que tienen los jóvenes hoy en día. O sea, tener que buscar esa integración de algo donde ellos se sienten cómodos, que es redes sociales, youtubers y cosas así, donde se busquen cómo adaptarlos a los tiempos, ¿no? Intentar que esa integración del joven se siente interesado. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a ver el viernes, como decía, pues son los niños de Caravaca, que en un centro educativo, una actividad didáctica ha sido hacer de guías por la ciudad con una aplicación móvil donde ellos van a ir explicando el recorrido que hace en la localidad, que hacen los caballos, que hay integración. Se han tenido que preparar la información de la fiesta, el conocimiento, actividad. Se lo han pasado genial, nos lo hemos pasado genial con ellos. Y así como otras miles de actividades que se hacen donde ellos en su actividad diaria están manejando, saber integrárselos para que tengan conocimientos. Si no se hace de esa manera o intentamos como las raíces, esto es de toda la vida y esto la tecnología está con nosotros, es algo que es inevitable que esté con nosotros la tecnología, los youtubers y todas estas cosas que están saliendo ahora tan modernizadas, donde la demanda es así. Y bueno, pues tener que jugar con esas maneras también puede llegar a ser incluso positivo y malo, porque también la influencia de demás que pueden generar una masificación y luego otras cosas. Pero bueno, a lo que voy a de los jóvenes principalmente es buscar de qué manera, con los medios que ellos manejan, saber intentar llevar, en este caso los caballos del vino, a su manejo diario. Bueno, con actividades didácticas, curiosidades, creatividad, pues se va buscando esa solución y donde se van impregnando mucho más en las raíces, en la juventud, aunque la modernización, las tecnologías van apareciendo, pues buscar esa manera para que ellos se sientan cómodos y adaptados a los tiempos actuales, en este caso. Bueno, en nuestro caso, ya he comentado antes las medidas estas de acompañamiento en la Estrategia Nacional de Aplicación del Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche, y este tipo de actividades que al final realizan las comunidades autónomas pues pueden ir desde huertos urbanos en los colegios, actividades de cata, degustaciones, clases de cocina, etcétera, todo pues para revincular con esos alimentos, explicarles cómo se producen, visitas a explotaciones ganaderas, visitas a explotaciones agrarias, etcétera. Y luego, por otro lado, pues todas las actuaciones que ya he comentado que hacemos desde promoción de los alimentos de España, pues no solamente campañas de publicidad institucional como la del país más rico del mundo que metemos en medios de comunicación pues de todos los soportes, televisión, radio, exterior, en digital, sobre todo cuando estamos orientados al público más joven. También hacemos campañas, patrocinio de eventos de carácter agroalimentario, participamos en ferias agroalimentarias, todo esto pues ya digo, con esta intención de poner en valor la dieta mediterránea y nuestras producciones agroalimentarias. Nosotros no tenemos competencias de educación, pero sí que en la Estrategia Nacional de Alimentación está contemplado que es muy necesario hacer esta labor de formación y divulgación de la dieta mediterránea, lo que consiste, no solo dieta mediterránea, también la atlántica, por si hay aquí alusiones, que es bastante parecida, aunque con más presente del pescado. Pero pues eso, esa necesidad de reconectar a la gente con nuestras producciones, con el campo, con nuestros alimentos y hacer esa divulgación de la mejor manera que podamos. Sí, yo creo además lo de llegar a los niños que decías, eso a mí me parece bastante fundamental. A mí me gustaría que en las escuelas, cuando se está dando la asignatura de historia, por ejemplo, y se habla de Aníbal, me gustaría que se contara que es Tito Livio el primero que menciona a los transhumantes españoles, porque Aníbal los usó en una de las batallas que tuvo. O, por ejemplo, cuando se habla de la rebelión de los comuneros, que fue una rebelión por la comercialización o la transformación de la lana merina, que era entonces el principal producto de exportación de la corona de Castilla, fue una guerra comercial también motivada por la transhumancia. Si se hablara más de esto, pues a la gente le llamaría más la atención, o incluso en las asignaturas de medio ambiente, cuando se está hablando de la huella de carbono y las producciones con alto o bajo impacto climático, que se hablara más de la bajísima huella de carbono que tiene la transhumancia, precisamente por reproducir esos ciclos naturales. Pero luego hay otro elemento, y es que ahora, por ejemplo, se están estableciendo bastantes escuelas de pastores, y ahí es evidente que es necesario incorporar un currículo de realizar la transhumancia, ¿no? Y además con transhumantes profesores, porque la mejor forma de aprender a hacer transhumancia es ir con ellos, incluso ir un par de años.
Para eso, claro, evidentemente no cualquier pastor vale. Puedes tener un muy buen pastor que sea muy mal docente, que no tenga la paciencia que haga falta, pero desde luego hay que estimular ese tipo de intercambios. También porque, bueno, vivimos en una sociedad predominantemente urbana y es evidente que el relevo tiene que venir sobre todo de donde hay más gente, ¿no? Que es la parte urbana. Entonces esos elementos de aprendizaje hay que estructurarlos. Tenemos aquí una escuela de pastores. Aquí en la pedanía de aquí, cerquita de aquí, una escuela de pastores donde se integra, como dices, estás buscando el formador para que pueda formar a otras personas que tienen interesadas en el pastoreo y demás. De hecho, en la localidad de Archiver, que está cerquita de aquí, en la pedanía de Caravaca, y están haciendo esa escuela de pastores. Ah, mira, pues podríamos incorporar transhumancia. ¿Visto? ¿Eh? Y ya para finalizar, ¿algún reto, alguna oportunidad que se presente entre el patrimonio inmaterial o cómo se enfrenta ese patrimonio inmaterial a estos cambios venidos provocados por el cambio climático? ¿Esos retos o oportunidades que cada manifestación presente aquí puede tener? Bueno, pues como retos ante la dieta mediterránea, pues sí sería el cambio climático en general puede afectar a las producciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, la sobreexplotación, etcétera, por alusiones. Que no quería decir que siempre esté mal el riego a manta. Quería decir que en ocasiones habrá territorios en los que, por lo que sea, no se puede aplicar, pues ahí podemos innovar y utilizar otros tipos de riego. Que bueno, que en sitios tradicionales, obviamente, pues sí se puede mantener. En ese sentido, lo que ya he comentado, la variedad genética que nos aportan las variedades vegetales autóctonas, las variedades tradicionales, las razas autóctonas y esa capacidad que puedan tener de adaptación por su rusticidad, pues es una oportunidad y tenemos que aprovecharla, no sé si con técnicas más o menos extensivas, aprovechar la agricultura ecológica, la lucha contra el desperdicio. A ver, en lo que es la dieta mediterránea, no solamente lo que he dicho, la producción, sino también la preparación. Tenemos muchísimas recetas de aprovechamiento, de muchísimas formas de preparar los alimentos y de conservarlos para más adelante y poder aprovecharlos después. La gastronomía puede ser también una oportunidad para poner en valor estos productos. Nosotros sí que hacemos mucho hincapié en la importancia de la gastronomía como puesta en valor de nuestras producciones y escaparate al exterior. Nosotros tenemos unas producciones que son atractivas, los turistas que vienen, una de las razones por las que vienen es por la comida, entonces ahí sí que tenemos también oportunidad de difundir nuestra dieta mediterránea, nuestros valores y nuestra forma de comer. Sí, en el caso de la transhumancia yo creo que son exclusivamente oportunidades, no retos. ¿Por qué? Porque el pastoreo móvil en general y la transhumancia en particular son medios de vida que han evolucionado para responder a la variabilidad climática. La agricultura, una actividad sedentaria, está mucho más expuesta, pero precisamente la ventaja de los animales es que tienen patas y se pueden mover. Entonces la respuesta a las idas y venidas climáticas o meteorológicas ha sido siempre el migrar. Esa es la gran ventaja que tienen los usos pastoriles móviles. Entonces, el conocimiento de los pastores, el patrimonio cultural intangible, consiste en eso, consiste en una muy delicada y muy elaborada adaptación a esas variaciones y a qué hacer cuándo. A salir antes, a salir después, a monitorear esta planta, a mantener redes de información con otros pastores para saber dónde migrar. Por ejemplo, este noviembre y diciembre han sido malísimos en Sierra Morena. Ya está mejor la cosa, pero han sido malísimos. Pero estaba lloviendo mucho en Extremadura. Si las cosas fueran diferentes, podrían haber hecho como hacían antaño, simplemente irse a Extremadura un par de meses y volver cuando llueva, ¿no? Y esa es la esencia de la transhumancia y de esos usos móviles. Nosotros lo que tenemos es un reto un poco complicado porque tenemos que adaptarnos al caudal del río. En mi zona lo normal era que en mayo las montañas estuvieran cargadas de mucha nieve y que las altas temperaturas hicieran que los ríos bajaran con mucho caudal de agua. Ahora llegamos a mayo y muchas veces no hay nieve. Entonces no tenemos caudal y, por ejemplo, hace 2 años fue la primera vez que no pudimos bajar por falta de caudal en la época de más caudal de todo el año.
Y eso no había pasado nunca y nos toca pues observar y adaptarnos a esa situación. Y por supuesto educar, ¿no? Educar, es decir, esto pasa por toda la descompensación que hay derivada del cambio climático. Sí, sigue siendo la época de mayor caudal. Respecto a lo del caudal máximo, hay también otro hándicap, que es que los bosques cada vez son más espesos. Cuantos más árboles hay en un monte, más agua retienen, menos agua baja por un río. Es algo que si no lo ves no lo crees, pero es así. Entonces se nos juntan las dos cosas y cada vez tenemos menos agua en los ríos. Más transhumancia, ese es el reto. Bueno, finalmente los que hablaba al principio de la mesa era eso, de la masificación que se genera en las fiestas, que genera mucho residuo. El concienciar a las personas el reciclaje y demás parece que todavía no recala lo suficiente, porque cualquier ayuntamiento, como decía de Berga, además, que me acuerdo el año pasado hablamos del turismo, la masificación que genera eso, o sea, los gastos que se conlleva y aparte de la suciedad que se crea. O sea, eso es algo que se tiene que cuidar mucho mejor, hacer campañas, porque obviamente afecta. Tarde o temprano todo este tipo de residuos y demás, que tú pones un papelito, como decíamos antes, que tiras al suelo, o algún plástico, pues al final son muchos plastiquitos que tiramos al suelo. Y eso es la composición de muchas circunstancias que desgraciadamente estamos viviendo. Bueno, pues eso, tendré que buscar la manera de seguir concienciando a las personas participantes externos y internos para que sigan disfrutando de una celebración respetando el entorno rural y el entorno donde se celebran estas manifestaciones para evitar esos impactos medioambientales que genera una vez la cantidad de residuos que se celebran como unas fiestas como puede ser la de Caravaggio del Vino de Caravaca. Vale, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. ¿No? Vale, pues te pongo la pantallita y habla de... ¿Lo de la comida? Bueno, ahora vamos a ir a comer, que de tanto hablar de comida y demás, yo también, ¿no? Vamos a aprovechar ahora y vamos a ir... Sí. ¿Qué? Que explicaré una cosa antes de ir a comer. No, que explicaré una cosa antes de... Vale. No, pero eso... Vale, bueno, explico yo antes. Bueno, pues eso, que finalmente, ahora cuando terminemos, que termine el compañero de hablar, nos esperamos en la puerta, que está aquí cerquita. Vamos a empezar la comida. Terminaremos sobre las 4, de ahí iremos ya con un guía, empezará una visita a la actividad, iremos a ver el Corro Espartero, de Corro Espartero seguimos la actividad hasta llegar a la Basílica, donde también nos enseñarán lo que es por dentro el castillo de Caravaca, la basílica que tenemos en la fortaleza. Y nada más. Bueno. Muy rápido. Para terminar, daros las gracias a todos y a todas vosotras por estar aquí, por participar. La participación que ha habido ha sido súper enriquecedora. Daros las gracias a todo el equipo de Patrimonio por permitirnos venir aquí. Y para terminar os quería proyectar esto porque precisamente este año hacemos un encuentro internacional en el Pirineo, en el pueblo de La Espuña, y es el momento perfecto para que subáis a visitarnos. Espero veros a todos y a todas. Son del día 15 al 17 de mayo en La Espuña, cerca de Aínsa. Va a haber gente de toda Europa, a lo mejor de Canadá, que van a venir a hacer el descenso de troncos por el río, de navatas por el río. Vais a disfrutar muchísimo, así que apuntadlo en la agenda y espero veros por allí. Vamos.